La Iglesia Universal es reflejo de Cristo resucitado. La parroquia es el reflejo de la Iglesia, esposa de Cristo. La parroquia es el reflejo del sacerdote, ministro de Cristo. Hablar de la parroquia, tengo la seguridad que todos tenemos un alma gemela de gratitud por ella, ya que crecimos y nos formamos dentro de una realidad parroquial. Incluso la presentación para ir al seminario no la dio el representante legal de una parroquia, nuestro párroco. En los años de formación filosófica y teológica, ya soñábamos con una parroquia, y al llegar al ministerio, el gozo más grande fue el celebrar nuestra primera Eucaristía en la parroquia que nos vio crecer. Al pasar los años de ministerio, vamos comprendiendo que la parroquia es nuestra casa, nuestro dulce hogar. Es el altar donde nos realizamos plenamente en el ministerio. En nuestra vocación de bautizados, es el altar donde nos santificamos. Con la gran riqueza de estos 3 días de nuestro encuentro y bajo la mirada profética del magisterio petrino del Santo Padre, me permite contemplar hoy la parroquia con un perfil mariano profundamente arraigado, desde Aparecida 2007 hasta el gran acontecimiento guadalupano 2031 y 2033. En la celebración jubilar de los 2000 años de la Encarnación, y este perfil mariano tiene un rasgo propio, y su rasgo es el de la escucha. Primero, le escucha a Dios. Encarnación del Verbo es un acto de escucha. He aquí la esclava del Señor. Segundo, y le escucha al pueblo de Dios. En las bodas de Caná, María, sin que nadie le diga nada, ella en su escucha contemplativa y amorosa percibe la angustia, la necesidad, la preocupación de los esposos e intercede ante su hijo. Hijo, haga algo por estos esposos. De ahí lo importante de escuchar con todos nuestros sentidos, nos lo recordó Monseñor Omar de Jesús. La parroquia con un perfil mariano donde su rasgo característico es la escucha. Pienso que a partir de esta realidad del perfil mariano de la Iglesia, es posible entender mejor al Papa Francisco cuando nos dice que tenemos que ser contemplativos de la palabra y también contemplativos del pueblo. El Papa nos pide que la parroquia sea la más grande ofrenda para la Iglesia Universal. Nosotros podemos también decir que la parroquia debe ser la perla más valiosa para nuestra arquidiócesis, teniendo en cuenta que la parroquia es el escenario de los niños, de los jóvenes, las familias y las distintas realidades de dolor, gozo, riqueza, pobreza, la educación, la salud, la institucionalidad, vocaciones. Es desde la parroquia donde brota y se gesta la acción pastoral y se entreteje en la pastoral de conjunto, que se visualiza como comunión y unidad en la estructura de la pastoral arquidiocesana. La parroquia es un tema central en la exhortación Evangelii Gaudium, donde nos dice que la parroquia es una pequeña célula de la Iglesia Universal donde se puede concretizar la frescura original del Evangelio. La parroquia es una pequeña célula de la Iglesia Universal. Como del sol brotan los rayos y llegan a un espacio concreto donde iluminan todo, transforman todo, asimismo es la Iglesia, la llena de gracia, donde el resplandor del resucitado llega a espacios concretos. Ese espacio es la parroquia, lugar donde todo se ilumina y todo se transforma en vida y vida en abundancia. Por lo tanto, en la parroquia encontramos toda la Iglesia. Puede ser una parroquia nueva, pequeña, grande, importante, insignificante, rural, urbana, universitaria. En la parroquia está toda la Iglesia. Como en la hostia santa, basta la partícula más pequeña para encontrar ahí a Cristo. Así es la parroquia. Ahí encontramos toda la Iglesia, esposa de Cristo. Recordemos que nosotros nacemos a la vida nueva. Es en la Iglesia que se hace presente en la parroquia. Ella nos comunica la riqueza de vida y de gracia de que es depositaria. Nos engendra por el bautismo, nos alimenta con los sacramentos y la palabra de Dios, nos prepara para la misión, nos conduce al designio de Dios, razón de nuestra existencia como cristianos. Por ello la llamamos con legítimo orgullo nuestra Madre,
repitiendo un título que viene de los primeros tiempos y atraviesa la Iglesia. Iglesia Madre, hay que llamarla, respetarla, servirla, porque no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre, nos lo recuerda San Cipriano. ¿Cómo va a ser posible amar a Cristo sin amar a la Iglesia, a quien Cristo ama? Y en la medida que uno ama a la Iglesia de Cristo, posee el Espíritu Santo, nos dice San Agustín. Recordemos en un momento las parroquias que se nos han confiado. ¿Las hemos amado con todo nuestro ser? ¿Han sido lugares de encuentro y configuración con Cristo Jesús? ¿Hemos entregado toda nuestra existencia con gran pasión? ¿Se esconde algo en nuestro corazón de la cual deberíamos implorarle a Dios perdón? Ahora, coloquemos en oración la parroquia que se nos ha confiado y vamos a iluminarla a la luz del magisterio profético del Papa Francisco. Identidad, espiritualidad, misión. Es la palabra de Dios explicada en el magisterio de la Iglesia. En Evangelio Gaudium nos habla de la conversión pastoral. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quien se deja salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación, dice el Papa, quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Alegría el encuentro con Jesucristo, alegría vocacional. En Laudato Si, que nos habla de la conversión ecológica, riqueza de la teología de la creación, paraíso para todos. Por otra parte, San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor, y su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo. El mundo es algo más que un problema a resolver. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Episcopalis Communio, que nos habla de la conversión sinodal. También el sínodo de los obispos debe convertirse cada vez más en un instrumento privilegiado para escuchar al pueblo de Dios. Pidamos ante todo al Espíritu Santo para los padres sinodales el don de la escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. En querida Amazonía, que nos habla de la conversión cultural, el Papa nos presenta aquí unos sueños preciosos. Primero, sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Segundo, sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana, la cultura, el arte, las ciencias, la política. Tercero, sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Aquí contemplamos la teología de la creación. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. En Fratelli Tutti, que nos habla de conversión social, Fratelli Tutti escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Este santo del amor fraterno, San Francisco, de la sencillez y de la alegría, inspiró al Papa a escribir la encíclica Laudato Si. Ahora vuelve a motivarlo para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes,
y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. También el Santo Padre Francisco nos ha ido orientando a encontrar los nuevos rostros del Cristo sufriente en la misericordia. Misericordia Vultus. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar, repito, todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. Y nos ha mostrado los nuevos caminos hacia la santidad social en Gaudete Exsultate, dedicado a la vocación universal a la santidad. Nuestro propósito: primero, la parroquia como lugar de atracción, cultura del encuentro. En todo pueblo, ciudad, escuchamos decir siempre: este es el parque de los enamorados, pues así nació la Iglesia, como un parque de enamorados, no convocados por un amor humano, sino por un amor divino. Muchos pasaban por curiosidad o por necesidad, pero se detenían a admirar y decían: mírenlos cómo se aman, mírenlos cómo se aman. Y la comunidad iba creciendo. La parroquia tiene que ser el espacio donde se respira lo divino, se da lo divino, se transforma todo desde lo divino. El Papa nos dice: hay que evangelizar por atracción, es decir, solo el testimonio de una comunidad es la que atrae, conquista, enamora. No es por proselitismo, ni competencias, ni por temores, es por el testimonio, por la acogida, por el sentido de familia, de sentirnos todos hermanos y amados por el mismo Padre. La parroquia es un lugar de atracción. Recordemos que la parroquia es la comunidad de las 100 ovejas. Hay que salir por la perdida, para conquistarla, abrazarla y devolverla al redil. Como decía el cardenal Pantuán, para Jesús 99 es igual a 1 y 1 es igual a 99. Por lo tanto, todos somos iguales y no podemos llegar al cielo con 99. Tenemos que llegar con la 100, con la totalidad del encargo. No nos podemos contentar con los que tenemos. Recordemos que nuestra acción pastoral es una continua renovación que no puede esperar. Y hoy más que nunca es muy urgente abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. En este cambio de época, es urgente encontrar pastores y agentes de pastoral con olor a oveja. Oremos para que nuestras parroquias sean lugares de atracción, no hacia nosotros, sino a Cristo resucitado. Segundo, la parroquia es el lugar de la palabra que se hace vida, que se concretiza. Hagamos nuestra reflexión. ¿Dónde vamos esparciendo las semillas? ¿En medio de abrojos? ¿Entre las piedras? ¿A las orillas? ¿O nuestra parroquia es un terreno bien abonado, donde lo que estamos sembrando dará muchos frutos? La parroquia es el lugar donde la palabra se hace carne, es decir, una comunidad eucarística y eucaristizada. De ahí la gran importancia para nosotros pastores escuchar, ver, interpretar nuestra comunidad parroquial con la lupa que es la palabra, con la lupa que es la Eucaristía. Solo desde esta realidad podemos ver más claro, más nítido, más para discernir y motivar al pueblo santo de Dios. Sin esta lupa, palabra y Eucaristía, difícilmente nuestra escucha va a generar una percepción que nos impregne de celo pastoral, de celo ansioso por la salvación de las almas. Podríamos trabajar mucho humanamente, y es admirable, pero al final de la jornada podemos terminar cansados, agotados y hasta defraudados. Hagamos de la parroquia el escenario de la palabra vivida y de la palabra encarnada. Oremos para que nuestras parroquias sean recintos de la palabra. Tercero, la parroquia es un lugar de la caridad y la misericordia. La iglesia se parece a un hospital de campaña, a donde llegan personas heridas buscando la bondad y cercanía de Dios. La pandemia COVID-19 nos dejó muy claro y nos ha llevado a valorar más a la parroquia. Es la única que permaneció ofreciendo refugio, consuelo, protección, esperanza, oración. Como en un hospital, que llegan toda clase de enfermos, donde se escuchan los gritos atroces de 1000 dolores,
donde profesionales de la salud corren, investigan, analizan, leen cuidadosamente los exámenes, hacen discernimiento frente a resultados y donde se toman decisiones, en los centros hospitalarios se escucha decir cuando hablan con las familias de los enfermos: vamos a agotar todos los recursos. Nosotros trabajamos por alguien. Así también en nuestras parroquias hay que agotar todos los recursos por la salvación de las almas. Para ello se necesita una escucha contemplativa, como en la parábola del hijo pródigo. El padre todos los días salía muy temprano para percibir los pasos del regreso de su hijo, y antes de que su hijo llegara, ya él había preparado la fiesta con el mejor ternero cebado, los sacramentos, el mejor vestido, la gracia, el bonito anillo, la identidad, la comunión, la unidad, el abrazo de Dios. Sí, se necesita una escucha contemplativa. Jesús escuchó a través de su mirada el hambre de la gente. Denles de comer. La comunidad tiene que experimentar el amor de Dios dentro de la comunidad parroquial. La parroquia es el vientre purísimo de Dios donde se gesta la caridad y la misericordia. Nosotros, pueblo de Dios, tenemos que ser los expertos en agotar todos los recursos frente a la dura pandemia, no del COVID-19, sino del COVID de la indiferencia, del relativismo, del sincretismo, en este cambio de época donde predomina el escepticismo y el nihilismo, en una humanidad enferma por la carencia de espiritualidad. La parroquia tiene que ser la fuente de donde emana el Espíritu Santo, que es el santificador. Oremos para que en nuestras parroquias resuenen las palabras de Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Cuarto, la parroquia es el lugar de la divina providencia. Es en la comunidad parroquial donde podemos decir: he visto a Dios, he tocado a Dios, he escuchado a Dios, en su manifestación providente y gratuita. No decir: no alcanza, ¿eso para qué? No puedo, la situación es crítica, faltan catequistas, no hay quien cante. Más bien escuchar a Jesús, que nos invita a colocar la mirada en aquel muchacho que tiene unos panes. Sinodalidad, iglesia en salida. Muchacho que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Descubrir los talentos, las virtudes, carismas que Dios ha depositado en su bondad en nuestro ser. Descubrir aquel muchacho presente en el hermano, también cargado de talentos, virtudes, carismas. Esta es la sinodalidad. Descubrir la divina providencia dentro de la misma comunidad. Ahí está la fuerza motora para la evangelización, la fuerza de la misión, la fuerza de la cultura vocacional. En espíritu sinodal, ayudar a florecer y fortalecer todas las vocaciones. Recursos para la pastoral parroquial. Aprovechemos al máximo nuestra vida, nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestra vejez. Recordemos que todo evangeliza. Aprovechemos todos nuestros talentos, virtudes, carismas, dones, cualidades. Aprovechemos al máximo las orientaciones pastorales, nuestro plan de pastoral, el magisterio, las orientaciones del arzobispo, las palabras de nuestros hermanos sacerdotes. Aprovechemos diariamente las sorpresas de Dios. Dejémonos sorprender por Dios. Las pandemias, los paros, las invernadas, caídas de puentes, todos son oportunidades y todo se convierte en una gran oportunidad para evangelizar. Aprovechemos al máximo hoy la virtualidad para generar puentes, caminos, acortar distancias sin que nos niegue el encuentro personal con cada uno. Aprovechemos al máximo el tiempo, ya que cada instante se hace más corto y nuestra única riqueza es el tiempo que nos queda. Es el tiempo que nos queda que podemos ser felices. Es en el tiempo que nos queda que podemos ser santos. La parroquia es el altar donde nos santificaremos y la oportunidad es el tiempo que nos queda. Queridos hermanos sacerdotes, custodiemos nuestra mirada agradecida con el ayer. Custodiemos la fe en nuestro corazón para ser pastores hoy y siempre nuestra esperanza en aquel que nos prometió: yo estaré con ustedes hasta el final del mundo.